Vamos a ver la nomenclatura de hidruros. Los hidruros deben de tener un metal y el metal trabaja con número de oxidación y va a ser positivo. Y es la excepción del hidrógeno cuando el hidrógeno trabaja con -1. Entonces empezamos con la primera regla de los metales, cuando el metal tiene un solo número de oxidación. Entonces en la tabla periódica vemos que en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3 hay metales con un solo número de oxidación. Y dentro de los metales de transición, como el cadmio, la plata, el zinc, son metales que tienen un solo número de oxidación. Aunque su valor sea 1, 2, 3, 4, tienen un solo valor. Entonces entran en esta regla. El sistema de Yupac y el sistema de Ginebra se nombran de la misma forma. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Ponemos la palabra hidruro, que es la función química, la preposición de y el nombre del metal. Es todo lo que vamos a poner. Entonces, en este ejemplo, el hidrógeno siempre va a trabajar en los hidruros con -1. Para que todo el compuesto nos dé 0, el sodio debe de trabajar con +1. Si lo revisamos en la tabla periódica, nos damos cuenta que el sodio solamente trabaja con +1. Entonces, si entra en esta regla, ponemos el nombre de la función química, hidruro, la preposición de y el nombre del metal. Y es todo. En este otro compuesto, el subíndice puede ser el número de oxidación del metal. O si calculamos por cargas, el hidrógeno trabaja con -1 en los hidruros. Si lo multiplicamos por el subíndice, que nos indica que tenemos 2 hidrógenos, nuestra carga va a ser -2. Las cargas positivas y negativas de los compuestos nos deben de dar 0. Por lo tanto, el magnesio debe de trabajar con +2. Entonces son dos formas de calcular el número de oxidación del metal. Si lo vemos en la tabla periódica, el magnesio está en el grupo 2A y su único número de oxidación es el +2. Entonces entra en esta regla. Ponemos la palabra hidruro, que es la función química, la preposición de y el nombre del metal. En la nomenclatura de hidruros, que habíamos dicho que lleva metal con su número de oxidación, que va a ser positivo, el hidrógeno es la excepción cuando trabaja con carga negativa. En la segunda regla, cuando el metal tiene más de un número de oxidación, los dos sistemas se nombran diferente. Entonces, en el sistema de Yupac vamos a utilizar el nombre de la función química, en este caso es hidruro, la preposición de, el nombre del metal y con número romano el número de oxidación del metal, y lo vamos a remarcar con un paréntesis. Vamos a ver estos dos ejemplos. El hidrógeno siempre va a trabajar con -1 en los hidruros. Si lo multiplicamos por su subíndice 2, nos va a dar 2 cargas negativas. Para que todo el compuesto me dé 0, el fierro tiene que trabajar con +2. O el subíndice del fierro sería el número de oxidación del metal. Entonces vemos en la tabla periódica que el fierro trabaja con +2 y +3. Entonces entra en esta regla cuando el metal tiene más de un número de oxidación. Entonces el fierro está trabajando con +2. Va a ser la función química, hidruro, la preposición de, el nombre del metal, en este caso fierro, y entre paréntesis ponemos con número romano el número 2, que es el número de oxidación del metal. En el caso de este compuesto, igual, el hidrógeno trabaja con -1. Por 3 nos va a dar -3. Todo el compuesto me debe dar 0. El cromo trabajaría con +3, o el subíndice del hidrógeno es el número de oxidación del cromo. Lo vemos en la tabla periódica y los números de oxidación del cromo son +2, +3 y +6. Entonces entra en la regla de que tiene más de un número de oxidación. Ponemos la palabra hidruro, que es la función química, la preposición de, el nombre del metal, en este caso es cromo, y con número romano el número de oxidación con el que está trabajando el cromo. En el sistema de Ginebra, si el metal tiene 2 números de oxidación,
Entonces vamos a poner la palabra hidruro. Ya no le vamos a poner la preposición de, vamos a poner el nombre del metal y vamos a utilizar dos terminaciones dependiendo qué número de oxidación está trabajando el metal. Le vamos a poner la terminación oso si el metal trabaja con el menor número de oxidación en la fórmula que le estemos dando el nombre, o con la terminación ico si trabaja con el mayor número de oxidación en la fórmula que estemos trabajando. En el ejemplo que habíamos resuelto, el hidrógeno va a trabajar con -1, por 2 nos va a dar -2. Para que todo el compuesto me dé 0, el fierro debe de trabajar con +2. Lo vemos en la tabla periódica y trabaja con +2 y +3. Entonces, su número de oxidación 2 es el menor de 2 y 3. Entonces va a tener la terminación oso. Entonces va a ser hidruro ferroso. Cuando el metal tiene 3 números de oxidación en el sistema de Ginebra, ponemos la palabra hidruro, que sería la función química. Pero aquí, como tiene 3 números de oxidación, vamos a tener que poner un prefijo hipo y luego el nombre del metal y la terminación oso. Cuando trabaja con el menor número de oxidación de 3. O la terminación oso cuando trabaja con el número de oxidación que sería el de en medio, el mediano. O la terminación ico cuando trabaja con el mayor número de oxidación de 3, que sería el ejemplo del cromo. Si nosotros vemos en la tabla periódica, el cromo trabaja con +2, +3 y +6. Entonces tiene 3 números de oxidación. En nuestro compuesto, el cromo va a estar trabajando con +3. El subíndice del hidrógeno va a ser el número de oxidación del cromo. O si calculamos por cargas, el hidrógeno con -1 por 3 nos va a dar -3. Para que todo el compuesto nos dé 0, porque es eléctricamente neutro, el cromo debe trabajar con +3. Entonces vemos sus números de oxidación y va a tener la terminación oso, porque es el número de oxidación que está en medio. Entonces ponemos la palabra hidruro, que es la función química, y la terminación en el cromo sería oso, sería hidruro cromoso. Si el metal tiene 4 números de oxidación, entonces utilizamos la palabra hidruro, el prefijo hipo, el nombre del metal, y la terminación oso cuando tenemos el más pequeño de los 4 números de oxidación. La terminación oso cuando es el pequeño, la terminación ico cuando es el grande, y el prefijo per, el nombre del metal, y la terminación ico cuando es el más grande de los 4 números de oxidación, que es el caso del vanadio. El vanadio aquí estaría trabajando con +2, porque el hidrógeno trabaja con -1, si lo multiplicamos por -2, por 2 nos va a dar -2, todo el compuesto nos va a dar 0. Entonces el vanadio va a estar trabajando con +2. Si vemos en la tabla periódica, el vanadio trabaja con +2, +3, +4 y +5. Entonces el +2 va a ser el más pequeño de 4 números de oxidación. Entonces su nombre va a ser hidruro hipovanadioso. Si el metal tiene 5 números de oxidación, entonces vamos a agregar un prefijo hiper y una terminación ico, porque hay un quinto número de oxidación, entonces es el más grande. Es en el caso del manganeso. El manganeso tiene 5 números de oxidación. En este ejemplo, el manganeso va a estar trabajando con +2, el subíndice del hidrógeno. Entonces, de los 5 sería el más pequeño, por lo tanto utilizamos el prefijo hipo y la terminación oso, y quedaría hidruro hipomanganoso.